cuando lo tengan me dicen amén. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Esa palabra que entra como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y cierne las intenciones del corazón. Llega hasta nuestros tuétanos, Señor. Pero que hoy te pido específicamente a las familias que han venido hoy, a que hables a sus vidas, que hables a sus corazones y que toques lo más profundo de su ser. Padre, gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hoy, para los que toman apuntes, la palabra de hoy se llama el poder de la unidad. ¿Qué es eso del poder de la unidad? Acuérdense que mis predicaciones son con ustedes mismos y yo hago muchas preguntas. ¿Qué es la unidad? Reunidos, ¿qué es más? ¿Qué pasó? Juntar. Tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. Estar unánimes en un solo sentido. Muy bien. En la unidad hay poder. Hay mucha gente que piensa que cuando nosotros somos casa sola, nos va mejor que con casa unida. Y vemos familias hoy en día que tiran para cada lado. Uno tira para un lado, el otro hace lo otro, y tienen vidas de apariencias. Por eso es que hoy en día los hogares que deciden casarse, pero no tienen claros los conceptos de vida, se divorcian. Y uno les pregunta, ¿por qué se divorciaron? Y dicen, no me lo aguanté, no pude. Entonces vemos en la sociedad mundial hombres y mujeres con 3 o 4 matrimonios. No como en la época de mis viejos. Ellos alcanzaron a clasificar a los 68 años de casados. La mami con el papi, ¿cuántos años llevan de casados? 40 años. 40 años de casados. La pastora y el pastor, ¿cuánto llevan? 31. Él la tiene clara, se cuenta, pastora, él la tiene 31. Que han sido para él 5 minutos. Pero debajo del agua. Ah, se lo sabe. Debajo del agua. Se lo sabe. Pero hoy en día, lo que es más común para nosotros, como cristianos, el matrimonio, se ha vuelto algo que no es común para nadie. Y lo tienen por muy debajo, algo que es muy insignificante. Esta mañana hablaba el pastor de eso. Yo estaba siguiendo la predicación esta mañana. Estaba haciendo otras cositas, pero ahí estaba conectado. Y él hablaba de la unión libre. Y lastimosamente en las iglesias cristianas hay muchos pastores que no tienen estas situaciones maritales dentro de sus iglesias en un orden establecido. Aunque están unidos, están desunidos. Porque están en un reino dividido, una casa dividida. Y eso es un punto. Podemos mirar que en nuestras familias siempre vamos a decir, el hombre dice, esto es A, y la mujer dice, B. Mire, hermana, se lo digo. Y siempre va a haber una ¿qué? Una discordia. Y una vez piensa, ¿será que me equivoqué? Y no es que no se equivoque, sino que somos mundos diferentes.
Entonces, vaya por favor a Génesis, capítulo 2, versículo 21. Es los que buscan más rápido. ¿Y por qué vamos al Génesis? Porque el Génesis es el principio, es el orden establecido. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y serán una ¿qué? Esto para las familias de la iglesia es un principio. También sirve como mandamiento. Pero hoy en día, muchas familias, a veces los hijos se casan y se van a vivir ¿a dónde? Con la excusa de que van a ahorrar o que tienen que seguir estudiando para más adelante adquirir la vivienda. Y eso es una gran mentira. Yo sé que en esta iglesia no pasa, en otras pasa, pero es una gran mentira. ¿Por qué? Porque como esto es un principio bíblico, ¿qué es el derecho de las cosas cuando los hijos se casan? A su casa aparte. ¿Cómo es el dicho por ahí? El que quiere casa, el que se casa y quiere casa, Costadito a la casa. a buscar su costal a la plaza. Y eso es algo que hoy en día las mamás y los papás a veces no permiten, porque ellos en esos principios sufrieron demasiado. Yo creo que si me pusiera a hablar con cada uno de los matrimonios de la iglesia, algunos en el principio sufrieron. Pero el sufrimiento es malo. No, es bueno. Enseña a ser uno responsable. El sufrimiento es algo bueno y siempre lo hemos visto como algo malo, porque no nos gusta. Y a veces es necesario pasar por la prueba, pasar por el sufrimiento, porque es necesario. Eso hace que formen ¿qué? El carácter del cristiano. El llegar a su casa y mirar la nevera y estar llena, pero de aire. Eso es difícil. Nosotros con nuestra esposa, recién casados, ambos trabajando cuando nos casamos, miramos y dijimos, estamos bien en este momento, me voy a independizar, dije yo. Entonces me voy a independizar, voy a ser mi propio jefe. Y salí de trabajar y empecé a hacer mi trabajo. Pero pensé que eso era más fácil y no, ser el propio jefe no es nada fácil comenzar. Y lo hicimos porque mi esposa pues tenía un buen trabajo y dijimos, con lo que tú ganas alcanza para los dos. Vivíamos aparte, vivíamos en arriendo en un apartamento. Y para ese entonces ya teníamos ya cuadrado lo de la llegada de la casa en la que nos íbamos a vivir, por el subsidio familiar y toda esta cuestión. Pero 2 meses antes de la entrega de la casa, a mi señora le dijeron, muchas gracias por sus servicios. Entonces, ¿cómo quedamos? Una mano adelante y la otra atrás. Ya lo hizo, vos lo sabes. Gracias, pastor. Entonces, empezamos a mirar que el dinero poco a poco que iba mermando, se iba acabando. Y nos llegó ese octubre, nunca se me va a olvidar, cuando nos entregaron la casa. Toda esta cuestión aquí para allá eran potreros. Yo vivía aquí al lado del portal de Transmilenio. Todo esto eran potreros. Estoy hablando del 2003.
cuando no existía ni Transmilenio ahí. Y cada vez veíamos que la plata se acortaba y se acordaba. Y yo le decía, y bueno, y empieza uno a qué? A depender correctamente de la mano del Señor. Y nos poníamos a pensar, no hicimos lo correcto, no dejamos a padre y a madre, porque una de las propuestas fue, vámonos a vivir con alguno de nuestros padres, mientras que nos entregan en 6 meses la vivienda. Y dijimos, no, tenemos que ser fieles ¿a qué? A su palabra. Cuando vemos la palabra, vemos que Adán y Eva estaban ¿qué? Completos en el Edén. Estaban perfectos en el Edén. Estaban súper bien en el Edén. ¿Sí? Pero en esta historia, y en este comienzo de esta historia, Adán estaba solo. Adán no le habían dado mujer. Estaba lleno de la dicha el hombre. Porque le faltaba algo. ¿Sí? Cuando usted se pone a mirar, dice que Adán estaba completo. Tenía su parte masculina y femenina. Completo. Entonces digo, Dios, vamos a mirar los animales, a ver si con los animales empata. Y Dios dijo, no, ninguno. No, pues, no. Porque es que antinatural. Entonces sacó de Adán ¿qué? Ahí dice que del costado. ¿Sacó del costado qué? Una costilla. La costilla. Por eso uno le presento mi costilla, dicen allá. Le presento mi costilla. ¿Sacó qué? Ni más arriba del hombre, ni más abajo. Y la sacó de un lugar específico. ¿De un qué? ¿Qué hacen las costillas, saben? Protegen. ¿Cuál es la función de las costillas? Protegen, sí. Y protegen. Protegen las partes más débiles del cuerpo, que son ¿qué? Los pulmones Y el corazón. y el corazón. Si no tuviéramos costillas, ¿usted le hace así a una persona? Y ahí queda. Ahí quedaba porque no va a poder ¿qué? Soportar que usted le haga así. Entonces Dios vio a Adán y dijo, no. Este no se me puede quedar así. Necesito ponerle, ¿qué dice ahí? Ayuda. Vamos a verlo ahí. Capítulo 2, ahí donde estamos, versículos 21 al 22. ¿Quién lo lee? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Entonces, esa fue la primera operación que registra la Biblia, ¿no? Fue cuando Dios cogió dormido a Adán y le dio la mujer. Pero ¿de dónde salió la mujer? El costado de Adán. Del costado de Adán. Entonces, ¿cuál era la función de Adán en el Edén? Ponerle ayuda. Cuidar y trabajar. Esa es la función de quién? Adán. Cuidar y trabajar. Entonces, el hombre cristiano, ¿cuál es la función? Cuidar y y trabajar. trabajar. Entonces nosotros los hombres cuidamos a nuestras mujeres, cuidamos nuestra casa, cuidamos a nuestros hijos, pero también ¿qué? Trabajan. Trabajamos. Entonces somos los que Proveen. proveemos, los que meten la mano al drill, dice mi papá, y llevan para la casa. Porque el carácter del hombre generalmente es conquistador. ¿O se acuerdan, mujeres, cuando ustedes tenían a ese caballero con el cual las enamoró? La hermana María la asesinó.
llegaba y qué, y la atendía, la sorprendía, para ganar su corazón. Pero lastimosamente el hombre, en su parte natural, cuando conquista algo y ya es de él, ¿qué hace? Lo Se descuida. olvida. No, lo pone ahí. Lo No, descuida. nunca se olvida. Lo descuida. Lo pone ahí, ¿sí? Pero se va a conquistar otra. No otra mujer, sino otra cosa. Entonces el varón muy normalmente, cuando ya enamoró a su esposa y ya la conquistó y la tiene en casa y se casó, se enfoca en otra cosa. ¿En qué es? El trabajo. Entonces hoy vemos mujeres que vienen a consejería a decir, ay no, pastor, se la pasa trabajando, nunca está en la casa, nunca comparte con los hijos. Y el día que uno quiere estar con él, se va a ir a jugar fútbol. O se la pasa metido en el televisor viendo la Champions. Y no es mentira. ¿Por qué? Porque para ellos es que, para ellos el cuidar es que, estése usted acá y yo voy a traer ¿qué? El sustento. Entonces para él, en sus 5 dedos de frente, él está haciendo lo correcto. Pero no está cuidando lo que ya que conquistó. Y empiezan los qué? Los problemas. Entonces Adán tenía esa característica. Él funcionaba en el Edén, ¿qué? Cuidando el Edén y trabajando. ¿Sí? Pero cuando Dios le da a la mujer, ¿qué función cumple la mujer? Ayuda idónea. Entonces, esa ayuda idónea, ¿qué es ayuda? Colaborar, hacer junto con ellos. Hacer. ¿Y una mujer qué hace? Pues, cuidar su hogar. Ellos trabajan y le entregan a uno la práctica para que vaya y pague los servicios, pague la cuota de la casa, para que haga todo, mejor dicho. Todo Ellos ya. solamente entregan la plata y pagan. Vaya. Y a ver si dejan perder. Sí. ¿Será que las mujeres de hoy en día hacen eso? No. Porque aunque suene chistoso lo que dice mi hermana, eso es parte de una función. Pero la parte fundamental de una mujer, ¿cuál es? Atender bien al esposo, respetarlo, valorarlo. Viene con él, porque ya no es uno, ya son ¿qué? Dos. Al ser dos, ¿sí? Vienen a cuidar y trabajar, porque hoy en día, ¿cuántas mujeres trabajan acá? Ahora las mujeres, igual mi esposa trabaja a la par conmigo, ¿sí? Y se preguntarán, pero entonces, ¿quién cuida la casa? ¿Sí? ¿Quién crió a su hija? Y fue algo que para muy bien, el papá dice que la abuela, eso es normal. Es normal. Eso es normal hoy en día. Que antes eso no era normal. Antes no era normal. La abuelita se los tenía 5 o 10 minuticos mientras la señora iba a hacer y volvía y lo recogía. Pero no le decía, ay mamá, se lo dejo acá y se lo recojo por la noche. Mi abuela no hizo eso con mi mamá. Mi abuela le dijo a mi mamá, usted se fue a casarse con ese señor, que ese señor la mantenga. Hoy en día las mujeres no, las mujeres ahorita hay muchas facilidades, hay jardines, hay señoras que cuidan, si no tienen abuelita, ¿no? Perdón. Pero mi esposa, un día tomamos la decisión de que el día en que ella quedara embarazada, ese día ella qué, cuidado, fuera el niño o fuera la niña. Porque es el orden correcto. A muchos dirán, uy, no, yo no me voy a poner a eso. Es respetable, ¿sí? Simplemente les cuento lo que yo hice, porque yo tengo que dar de mi testimonio de lo que dice la palabra. Entonces, ¿ambos qué? Trabajan hoy en día. Mi esposa estuvo 5 años cuidando a mi hija. Ya después de los 5, ya la empezamos a llevar a donde.
al jardín, al prejardín, al kinder, al pre-kinder, la maldición del kinder, entonces inventan un poco de vainas para sacar la plata a los papás. Sí, eso es peor que un encuentro, posencuentro y recontraencuentro y el encuentro contraataca y todas las cuestiones que se inventan para sacarle la plata a la gente. Pero yo me acuerdo que de niño yo pasé inmediatamente a primero. Yo nunca estuve en kinder. ¿O cuándo estuvieron en kinder? No. ¿Ninguno? Empezamos en primero. ¿Y empezó qué? La niña a ir al colegio. Y ahí sí ella se puso a qué? A trabajar. Hoy en día trabajamos al igual, pero funcionamos en la casa al igual, como era en el principio. Porque los dos tenían el propósito de qué? De la procreación. Ese es el primer propósito de las familias. ¿Qué? La procreación, tener hijos. Dominio y autoridad, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Ahora en muchas familias, no digo acá, porque acá cómo se les ocurre, pero en muchas familias la que manda a la mujer. Y el hombre es así. Sí, mija. Sí, mija, lo que usted diga, mija. ¿Por qué? Porque han perdido el liderazgo que Dios ha dejado en el varón. Una cosa es que seamos iguales ante Cristo, pero nuestras funciones son ¿qué? Diferentes. Entonces Dios le dijo, te voy a hacer una ayuda. Entonces, ¿qué es ayuda? La palabra ayuda viene del hebreo eser, que es ¿qué? Rodear. ¿Qué es eso de rodear? Vigilar, proteger. Cuando los reyes iban a las guerras, ellos presentaban un frente de batalla, ¿sí? Y empezaban a pelear en ese frente. ¿Y qué hacían algunos? Conquistadores, duros de las guerras, soltaban a sus otros ayudantes de la guerra y empezaban a ¿qué? A rodearlos, para que mientras que estaban enfocados acá, miraban que ¿qué? Que otros se les fueran a venir encima, entonces se desconcentraban. ¿Qué hace la mujer como ayuda idónea? Que esta es la función de la mujer. ¿Cubrir a quién? Al esposo. A su esposo. Por eso es una costilla. Porque cubre ¿qué? El corazón del varón. Si usted como mujer cubre en oración, en ruego y súplica a Dios por el corazón de su varón, a la vecina, a la secretaria, a la mejor amiga de su amigo, le va a quedar supremamente difícil llegar a los ojos de su varón, porque usted está ¿qué? Rodeándolo. Entonces, si usted, mujer, entiende la función que tiene de proteger la parte más sensible, que es el corazón de su esposo, por eso la mujer es más que corazón que cabeza. El hombre es más cabeza que qué. El corazón. Por eso a nosotros no nos importa, no. Dele baja, fuerte. La mujer no, la mujer es más, ay no, qué pesar, no, pobrecito. Pero es que acabó de robar. No, no le peguen, pobrecito, debe tener hambre. Pero usted ve un hombre que cogió un ladrón, ¿y qué es lo que dice? Dele duro, dele. Quite la mano. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos más que cabeza que corazón. Más las mujeres son más que corazón que cabeza. Porque conocen muy bien el qué, el corazón. Por eso las mujeres se conquistan ¿en dónde? Por el oír. En el oído. Me dijo que estaba bonita. ¿Y el hombre por dónde se conquista? Por los ojos. Por la barriga. Uy, cocina rico. ¿Sí?
no por el ojo, por lo que él ve. Y si lo que él ve le llama la atención, entonces empieza, así como los gatos, se encrespan acá y empieza como el palomo, así, a conquistar, a ver si la paloma hace cucucucú. Pero así es el varón. Entonces los dos, ellos deben dar, la pareja debe ¿qué? Dar todo el tiempo estas manifestaciones. ¿De qué? De trabajar, de cuidar, de la procreación, del dominio y de la autoridad. ¿Por qué? Porque la función del padre fue la que nos dio ejemplo. ¿Cuál fue la función del padre? Juan 3:16. Porque de tal manera, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. amén, dio. Entonces la función del padre es ¿qué? ¿Sí ven? Por eso el papá es el que da. ¿Cuál es la función del hijo? Colosenses capítulo 2. Obedecer, entregar. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando que a principados y a potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cuál fue la función de Cristo? Pagar. ¿El pago por quiénes? Por nosotros, por nuestras familias. El pago por Dios dio a Jesús, pero Jesús pagó. ¿Y cuál sería la función del Espíritu Santo? Juan 16. Ayudarnos. Del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto ¿qué? No creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Convencer de pecado. Convencer. Entonces, Dios da, Jesús paga, pero ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Por eso nosotros no somos los que convertimos a nadie. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Ay, le voy a hablar a fulano de tal para que se convierta. No. Le voy a hablar a mi marido para que se convierta. No. La misma Biblia dice, hermanas, ¿con su qué? Conducta. Su ejemplo, usted va a hacer que el que no cree, con su ejemplo, ¿qué? Crea. Entonces, no es el ser humano el que convence. El que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Amén? Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7, por favor. ¿Quién lo lee? Génesis 3, versículos del 6 al 7. Déjalo, Carito. ¿No tiene voz, hermana? Vamos a orar para que Léelo. Jesús sanó a los mudos. Amén.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Aquí vamos a hablar de la parte de la individualidad personal. Así como Dios tiene una función, Jesús tiene su función, y el Espíritu Santo tiene la función, y Dios creó al hombre para que funcionara, y de él mismo sacó a una mujer para que funcionara en unidad. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío, la libre decisión. Pero ellos en esa libre decisión tomaron ¿qué? Mala decisión. Cuando las familias cristianas toman decisiones en sus propios pensamientos y en sus propias ideas que vienen de casa, es cuando tenemos problemas. Mi familia es una familia aún no creyente, todavía son católicos de los que van a misa, mi hermana echa camándula y toda la cuestión. Yo soy el único creyente en mi casa. Entonces al principio fue difícil para ellos entender que el que más tomaba, el que más fumaba y el que más era desordenado de la casa, ya no fumaba, ya no tomaba y era ordenado. Entonces para mi papá me decía, un sábado a las 8 de la noche, viendo Sábados Felices, me decía, ¿usted qué hace aquí? Yo, pues aquí vivo. Es que usted no vivía ni viernes, ni sábado, ni domingo. Eso ya está como raro. Entonces, cuando uno empieza a tener este tipo de transformaciones, la vida empieza ¿qué? A girar. ¿Amén? Entonces, uno todas estas cuestiones, todas esas costumbres que trae de casa siendo soltero, cuando usted se casa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a encontrar con alguien igual a usted? No. Yo me encontré con una familia que también era, el papá de mi esposa era católico, pero mi esposa, la esposa de mi suegra ya era cristiana. El esposo de mi suegra, y mi suegro era católico y mi suegra era cristiana. Entonces, mi suegro a veces llegaba así todo carnavaleado. Chévere, el viejo. Y ellas se ponían así, calientes, no les gustaba. ¿Qué tiene el hombre? Pues no es creyente, ¿qué le va a poder pedir a su papá que venga carnavaleado si no es creyente? Déjenlo, hombre, ámelo. Ame a su papá. Es que tú nunca viviste con él, que no sé qué. Yo, pues, muy posiblemente. Pero ¿por qué no me afectaba tanto como le afectaba a ella? Porque a mi papá no era señor de tienda, ni de cada 8 días jugando ni nada. Era muy raro ver a mi papá en la tienda. Era muy raro ver a mi papá con sus amigos y borracho. Y cuando el señor se emborrachaba, ¡qué bendición! El viejo se le abría el bolsillo para todo. Entonces para mí era, ¿qué hubo, papi? Me decía, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué quiere, mijo? Y yo, uy. Entonces yo estaba más sardino, entonces, como era sardino, entonces pedía lo que uno de esa época le gustaba. Salchichón, pan y gaseosa. Y uno era feliz, porque el papá, o cuando se iba acá con los primos de él a tomar, y ya llegaba tarde de la noche, llegaba con el pararrayos. ¿Cuál era? El pollito. Y yo llegaba a los cuartos y... Venga, mijo. Y uno ya lo veía así todo, porque mi papá nunca se ponía ni violento. Mi papá soltaba una risa y vivía contento. Y yo, mi papá está borracho, trajo pollo. Y
nos parábamos a comer pollo. Entonces, para nosotros ver a un papá borracho, amplio, porque en sano juicio mi papá no le pegaba acá y abría los dedos de los pies así. Ese señor, qué cosa tan impresionante. Uy, sí. Mi papá, perdóname la expresión, mi papá se daba garra. Sí, mi papá. Pero veamos esa etapa. Entonces, claro, para nosotros era chévere que mi papá tomara. Pero mientras tanto, ellos tenían malas experiencias con él. Entonces, cuando nos unimos como pareja, entramos a un mundo en que yo tenía el liderazgo de la casa por ser el varón y ella se sujeta, porque así lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una para ahí. Pero ese es el concepto errado. El concepto es así. La mujer se sujeta, no con sujeta así. No, sino de agarrarse, de que con él voy para donde sea, ¿sí? Esa es la cuestión de la sujeción, ¿sí? No de la cara, porque ese es el gran problema de muchas, ¿sí? Y hay un dolor, a veces por el abuso del liderazgo del varón, en esa cuestión, porque ni al varón se le ha enseñado, ni a la mujer se le ha enseñado. Entonces ella venía con sus dogmas y ejercicios de casa y yo venía con las mías. Entonces, y yo creo que en esta iglesia lo he contado. Yo peleaba con Angélica porque no había tinto en la casa. ¿Por qué? Porque en mi casa iba mucha gente. Decían mis primos, mis tías, los vecinos, llegaban. Entonces mi mamá siempre, cuando llegaba, la señora no acaba de llegar, cuando ya le decía a mi hermana o al que estuviera en la casa, va a calentar un tinto. Para brindarle un tinto a quién. Al que a la visita, porque entonces mi mamá de la olleta, ¿por qué no han hecho tinto? Entonces uno sé qué, se crió en ese concepto. En el concepto de mi esposa era al revés. Llegó alguien, vamos a prepararlo, con toda la calma del caso. Ponían a hacer el tinto, tal. Y ya hirvió, lo pusieron, ahora espere que se siente. Espere que se siente, yo acérquele una silla. ¿Sí? Sí. Entonces, para mí ese concepto, entonces yo le decía, hágame el favor, de hoy en adelante, tinto 24/7 en esta casa. Así. Y ella me hacía, ¿también? ¿Y qué me tocó? Aprender, como me ordena la Biblia, a amar a mi esposa. Entonces el día en que ella por accidente, porque no se acordaba, no lo hacía, ¿qué me tocaba? Hacerlo. Todas las palabras y cosas que iban a salir, hacerle. ¿Y por amor a quién? A Dios primeramente, y después a quién? A ella. A mi esposa. Porque yo la tenía acá, y yo salía a trabajar, pero hay que me descuidar acá. Y eso es que algo en que muchas parejas, y les estoy dando un ejemplo, porque hay muchas parejas que se estresan, perdónenme la expresión, por bobadas, tontadas. Mamá antes de fallecer se peleaba mucho con mi papá, pero entonces ya cuando uno llegaba y miraba que el ambiente estaba pesado, mi papá tiene o va a cumplir 92 años, mi mamá tuvo 84 años. Y tantos años de matrimonio y todavía pelean, ¿no? Mamá, ¿usted todavía pelea? Ah, es que su papá me saca la piedra. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿papá todavía pelea? Ay, es que aguanta tu mamá. Solamente yo. Y me preguntaba, ¿y por qué está peleando? Ay, que no le echo sal a la carne. Pero papá, usted no puede comer mucha sal. No, no me importa. Y me escondió el salero. Entonces, ay, papá, no.
hombre. Y son cosas insignificantes en las cuales nosotros perdemos ¿qué? La comunión, La paz. la armonía, la paz en el hogar. Cuando la Biblia dice, si está en sus manos, vivan en paz con los demás. Entonces, uno de los grandes errores es la individualidad. Cuando usted se casa, usted perdió su qué. Porque ya no son qué. Ya no son dos, son uno. Sí, lo Son contrario. dos en uno. Por eso Dios habla a la pareja como si fuera qué. Uno solo. La carne. Y terminamos con esto. Génesis 2:25. Y estaban ambos, ¿qué? Con taparrabo. Adán y su mujer y no sé qué. Vengan, ¿por qué estaban desnudos? No había maldad. Dios no tenía plática para No había maldad. buen vestido para cada uno de ellos. Estaban sin mancha y sin pecado. Estaban en inocencia. El pecado es Entonces aquí salen que sin pecado, sin inocencia. Claro, todo eso es verdad. Pero hay algo que quería enseñarnos Dios con la desnudez. ¿Ves que nos sacamos Sinceros. nosotros Eran como los del sinceros. mundo, ¿no? No. Eran en sinceridad. Sinceros. Aquí habla o nos enseña hoy la palabra de andar sin tapujos. Sinceros. Sí. ¿Será que somos tapados? La pareja. Sí, yo conozco familias en que dicen, no, mi amor, yo me gano el mínimo. Y el día que murió, se enteró en la empresa, la señora, de que el señor ganaba 3 millones. Entonces, ¿qué hacía con los otros 2? Mantener otro hogar. Amén, hermano. Amén. Estoy contando un caso de la vida real, de una hermana que nunca supo que el Señor tenía, su querida. y era de la costa, gracias por la acotación. El Señor era de la costa y no sabía la señora que tenía otro hogar, con hijos casi de la misma edad de los que ella tenía. ¿Y eso es normal en esta sociedad? Doble vida. Pero no para nosotros, damas y caballeros. Nosotros no podemos estar con tapujos, no podemos estar tapados. Nosotros en una relación de pareja y de familia debemos andar ¿qué? Abiertos. Como Dios nos trajo al mundo. Tanto mi esposa sabe cuánto gano y yo sé cuánto gana mi esposa. Mi esposa sabe para dónde voy, con quién estoy y con quién hablé. Lo mismo ella para conmigo. Ser completamente desnudos es llegar a la confianza de decirle, hoy me encontré con fulano de tal o con fulana de tal y pasó esto y esto. Andar con la verdad siempre. Como dicen por ahí, la verdad al desnudo. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Andar en la desnudez, como lo dice la palabra, que termina en el versículo 25, dice, y no se avergonzaban. Nosotros debemos tener claro que nuestra desnudez con nuestra pareja no me debe avergonzar. Entonces, si tengo idénticas, si ya no soy la chica de 25, sino de 45, 50, 55 y 60, el tiempo pasa la factura. Pero no me debo avergonzar y me debo querer como yo soy. Me debo querer como Dios me tiene. Hoy tenemos mujeres que son esclavas del vivir en la perfección, cuando eso no se puede.
Entonces vemos mujeres totalmente operadas y que ya no son naturales, sino antinaturales. Y esto es un mensaje más a las damas, porque son un poco más vanidosas que los hombres. Que aunque hay hombres supremamente vanidosos, pero el hombre que la ame a usted, que la quiera a usted, la debe amar con sus arrugas, con su celulitis, con sus estrías, con sus gordos. Porque uno debe amar la esencia de la persona. Porque esto se acaba, esto se envejece, esto se arruga y se achica. Porque pues, yo cada vez veo más chiquito a mi papá, yo no sé si es que ellos se van encogiendo, ¿sí? Pero el amor en la desnudez es lo mejor que yo puedo hacer con mi pareja. Ser totalmente abierto para con ella. Y ella totalmente abierta para conmigo. Amén. Démosle gracias a Dios por esta pequeña palabra. Y roguemos al Dios de los cielos que nos ayude en este proceso de vida. Amado Señor, gracias por tu bendición, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta corta enseñanza muchas cosas que teníamos de pronto erradas y equivocadas. Guíanos, Padre amado, en el proceso de la vida, en el proceso, Señor, de hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, dice el Salmo. Guíanos en todo este proceso de vida. Redarguye y corrige nuestro corazón, Señor. Padre, si no te hemos recibido, hoy es el día, Señor, en el cual nosotros te decimos, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Hoy tenemos esta oportunidad de pedirte perdón y recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, gracias por cada familia aquí representada. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo sus alacenas, Señor. Bendigo, Señor, su entrar y su salida. Bendigo su artesa de amasar. Bendigo esta semana para que tú hagas milagros y prodigios en cada uno de ellos. Para que toquen ellos a sus familias y toquen corazones con tu palabra. Gracias por Comunidad Palabra Viva, gracias por sus pastores, por sus líderes, Señor, por esa casta que está al servicio tuyo y al servicio de la comunidad. Gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra y de enseñarla. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Pastor Daniel, muchas gracias. Esperamos que nos siga acompañando aquí. Amén. Y siga siendo usado por el Señor cada día más para bendecirnos con su palabra. Amén.